Buena gente, con un video más. Hoy vamos a hablar sobre la designación del nuevo presidente de Brasil. Nos referimos a Jair Messias Bolsonaro, quien fue electo por el Partido Social Liberal, un partido pues creado por dicha figura y que pues tenía la tendencia muy famosa en este momento de la ultraderecha. Lo que les voy a hablar no es lo que todo el mundo pues está planteando en América Latina, de que es de nuevo la corriente, se vienen los gobiernos autoritarios, opresivos, que atentan contra los derechos humanos, sino les voy a hablar de la perspectiva de lo que está pasando en general con el mundo. Hay que entender algo. El mundo hoy tiene dos grandes tendencias, más allá de si ustedes son de tendencia izquierda o revolucionarios, socialistas, progresistas, o si ustedes son pues más conservadores o liberales en cuestiones económicas, o no sé, una posición tal vez intermedia, socialdemócrata, social cristiano. El mundo hoy tiene dos tendencias. La tendencia de la apertura y la tendencia del proteccionismo. Más allá de si usted sea socialista, liberal, progresista, ecologista, socialdemócrata, social cristiano, hoy el mundo se basa solo en eso. Apertura o protección. Y ninguna de las dos es buena o es mala, que ahí es donde está el gran problema internacional. Que hoy varias figuras políticas llegan y nos dicen, no, es que es tan mal, o sea, es que esto es atroz, esto es peligroso. Pero en el fondo vos sos igual de proteccionista, solamente que con una corriente distinta. Por ejemplo, en vez de ser socialista, sos ultraderecha, por ejemplo. Pero tenés una posición muy parecida, en el fondo. Hoy el mundo no se mueve por ideología. De hecho, las ideologías, a mi punto de vista, hoy están muriéndose. Y eso en parte es bueno, porque las ideologías no son más que otra interpretación que se le han dado a diferentes teóricos, filósofos, economistas, políticos, pero de un momento determinado. Entonces, si yo aplico una ideología política del siglo XIX, o del siglo XVIII, o del siglo XX, para la visión del siglo XXI, creo que hay descontextualización, y si no, pues lo que hay es una alteración completa. No es lo mismo el marxismo al neomarxismo, ¿verdad? Y no es lo mismo el liberalismo al neoliberalismo. Pero volviendo al punto, creo que Bolsonaro es una figura que aparece por reacción. Una reacción que tiene la sociedad hacia la posición de aperturismo o hacia la posición de los gobiernos pues que han empezado a dañar o a infringir con el orden o algunas de las bases, por lo menos culturales, políticas, económicas, de una nación. Voy a explicarles. América Latina, pues bien que mal, es una región que ha tenido una diversidad ideológica. O sea, tenemos de todo. Hemos tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos socialdemócratas, gobiernos socialcristianos, hemos tenido de todo. Pero a diferencia de los países europeos, inclusive a veces hasta de los países africanos o de Medio Oriente, no se ha logrado una gran unidad, suena redundante, pero una gran unidad regional. O sea, lo más cercano que tenemos es tal vez la OEA y el CELAC, pero ninguna de las dos es en el fondo poderosa. O sea, no trascienden. De hecho, hoy los países más bien ven estos organismos y no les prestan atención seria. O sea, no hay como un interés. Al punto de que Venezuela, por ejemplo, con todas las sanciones y todo esto, está pensando en salirse de la OEA. La CELAC, por ejemplo, no tiene representación de Estados Unidos porque la OEA había vetado a Cuba. Y, y pues también hay que entender de que esto es un conflicto a veces hasta absurdo por ideologías políticas que nos ha ido separando, sin importar la posición. Siempre ha sido un total fracaso el buscar esta integración, por más que los socialistas o los liberales digan de que no. O sea, es un rotundo fracaso. Bolsonaro aparece en unas elecciones presidenciales que estuvieron marcadas porque los puntos intermedios pues resultaron tener gobiernos hasta peligrosos, veámoslo así. El socialdemócrata Michel Temer resulta que llega al poder por un impeachment
hecho hacia la presidenta del Partido Socialista, del Partido de los Trabajadores, mejor dicho, Dilma Rousseff. Su gobierno pues es atacado constantemente por esta actitud de opresión, de tener a los grupos trabajadores pues perjudicados, pero también por llegar al poder de una forma que no es la popular por el pueblo. Y el pueblo también ya estaba cansado, el pueblo no quiere puntos intermedios. De hecho, América Latina hoy busca más bien el cambio. Y buscar el cambio no es malo. Nos han enseñado que buscar el cambio es negativo. Y yo les digo algo, y esto les va a impresionar, porque ya luego les voy a pasar más videos sobre el tema de la psicopolítica. Pero para los que estudian la psicopolítica, hoy el ser una figura impulsiva, una figura que genere repulsión o que genere pues características que no son comunes a la norma, es digamos que prioritario, o sea, es importante, es imponente, genera atracción, genera interés. Hoy más bien enfrentar al sistema o enfrentar a lo que se quiere imponer, pues resulta que es atractivo. Y aquí es algo muy curioso, porque hoy el mundo no entiende que los estados no tienen el poder. Hoy las grandes corporaciones, hoy las grandes transnacionales controlan al mundo. Y ellas son, porque tienen un poder supranacional, las que dirigen decisiones políticas, económicas y sociales. Y estoy en una plataforma para explicar eso, YouTube, por ejemplo. Entonces, imagínense que llega una figura como Jair Bolsonaro, o como estas figuras de carácter de extrema izquierda o de extrema derecha, en todo el mundo, Norbert Hofer, Marine Le Pen, Donald Trump, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están combatiendo a estas élites. Algunos no, algunos lo hacen solo como por interpretación, bajo su ideología o su pensamiento. Pero lo que hacen es alterar a esta visión. ¿Y a qué apuesta, por ejemplo, hoy la corporación, la transnacional y todas estas grandes empresas? Pues al desarrollo de la apertura. Y no es una apertura porque la gente piensa en apertura y piensa como los liberales, económica, no, apertura en todo sentido. Apertura en cuestiones de género, de sexo, apertura en diversidad, apertura en derechos humanos, apertura en tecnología, apertura digital. Entonces, todos salen, suena feo lo que voy a decir, pero todos salen rasgando. Salen rasgando los que son religiosos, conservadores, salen rasgando los que son socialistas, salen rasgando los que son liberales, salen rasgando todos. O sea, todos. En el fondo, esta apertura ataca a todas las diversas ideologías políticas que existen. A todas. Todas. Desde los conservadores hasta los liberales. O sea, véanlo así. Hay una fuerza mayor que en este momento ordena o dirige las cosas. Y figuras como Trump, como Bolsonaro, como Le Pen, como Norbert Hofer, que creo que fue el que inició todo este movimiento, como el movimiento del Brexit, pues no es que estén correctos, porque yo no voy a decirles que eso es bueno o malo, a diferencia de lo que hacen muchos que, oh, es que estos son los correctos, estos no, falso, no hay buenos ni malos. Todo tiene un interés. Lo que hacen es generar una repulsión, pero en el fondo están diciendo lo que muchos sienten. Y a nosotros nos han engañado de que el populismo generalmente es la gente humilde que se pone a protestar y que busca pelear por unos intereses, y generalmente se dice que el populismo es de izquierda. El populismo no es de izquierda. El populismo es de cualquier corriente. Atraer a las personas que están sintiéndose débiles, que se están sintiendo oprimidas, pues es una estrategia. Y si vos estás en la corriente pues aperturista, claramente vas a atacar a estas personas de visión proteccionista. Y aquí hay que entender algo. Yo perfectamente puedo ser aperturista en temas de derechos humanos, pero no de economía. O puedo ser aperturista en temas de economía, pero no de religión ni otros aspectos. O en fin, o sea, y ahí entonces esos choques hacen que estas figuras, sin necesidad de tener una ideología política, trasciendan. Ahí está el papel del señor Bolsonaro. Bolsonaro no tiene una ideología política. Bolsonaro lo que es una figura, se podría decir,
centro derecha en su primera instancia, basándonos en que es conservador, pero quiere una apertura económica y una reacción de visión más capitalista, más cercana a los intereses estadounidenses, por ejemplo, de partidos como el Partido Republicano. Pero en el fondo, él es otro dirigente desde su visión del proteccionismo, de combatir a la gran amenaza, que la gran amenaza hoy es la compañía, la corporación. Entonces, es muy curioso porque hoy se le ataca, y toda América Latina lo ataca por cuestiones de derechos humanos, por cuestiones de querer dañar el ambiente, por cuestiones de militarización, por ejemplo, que quiere poner una base militar de Estados Unidos ahí. Pero más allá de todo esto, veámoslo por a qué está reaccionando. ¿A qué está reaccionando? Cuando yo decía lo de la designación de Andrés Manuel López Obrador con México, yo les decía que esto era también una reacción, pero era porque el pueblo ya estaba cansado. O sea, tanto tiempo con el poder del PRI, luego llega el PAN, pero el PAN no reacciona y vuelve de nuevo pues con Peña Nieto. Pero creo que esa reacción era porque en el fondo el pueblo ya quería un cambio a su visión. Y si lo analizan, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, pues son de la corriente proteccionista. O sea, no van con el esquema de lo que quiere el mundo. Van con el esquema de cambiarlo. Y yo creo que hoy en día cambiar al mundo o cambiar la visión, más allá de la ideología que tengan, porque aquí todo es puro interés, es un reto. Porque como les digo, están enfrentando a una gran amenaza. Resulta que es el gran gigante monopólico, privado, que dirige hoy al mundo económicamente. Y eso no quiere decir de que yo diga, ellos son los malos, no. Lo que quiero decir es que ellos, por medio de organismos internacionales, por medio de grandes potencias, por medio de una agenda defensora de ciertos puntos, pues quieren imponer visiones en otros sectores. Bolsonaro es un revulsivo. Bolsonaro es también López Obrador, también Trump, también Norbert Hofer, también estas figuras que aparecen y que toman el poder siendo ideologías completamente distantes, son revulsivos y revolucionarios para la época. Y hay que estudiarlos con atención, como lo fue en algún momento Hugo Chávez, como lo fue, no sé, Violeta Chamorro, por ejemplo, en los años 90, como lo fue en Costa Rica Luis Guillermo Solís, aunque Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a mi punto de vista, en Costa Rica son parte de ese aperturismo curioso que tenemos en el país. Pero no quiere decirte que el proteccionismo y el aperturismo sean buenos o malos. Lo que quiero decirles son posiciones. Y así hay que entender a Bolsonaro. Bolsonaro tiene una postura rebelde, que se está enfrentando a un sistema que para algunos es retrógrado, para mí no es retrógrada ni es malo. O sea, no es retrógrada ni malo, ni bueno, ni excelente. O sea, la historia nos dirá cómo fue su gobierno, pero es un sistema y está haciendo el cambio. Aquí en Costa Rica estuvimos a nada de escoger a Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado era un revulsivo. Y aquí, cuidado con lo que voy a decir, pero hoy enfrentar la agenda internacional es de héroes. Enfrentar la agenda internacional es de héroes. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a algo que no es un Estado. Antes la gente lo que enfrentaba era un Estado corrupto, un Estado dañado o a un país a la par. No, estás enfrentando a una corporación. Y una corporación trasciende. Es esa famosa teoría del neoliberalismo. O sea, no lo vean como lo ven, por ejemplo, los socialistas, de que el neoliberalismo es la opresión del Fondo Monetario y el Banco. No, el neoliberalismo es hoy la agenda internacional que trasciende por un grupo, nadie sabe de qué organización o de qué fin, con el interés de hacer uniformidad internacional. Y yo creo que ahí, más allá de si vos sos de izquierda, de derecha, de ultraderecha, ultraizquierda, de centro, socialdemócrata, socialista, tenés que preocuparte. ¿Por qué? Porque pues tenés que pensar en la visión nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que buscan los aperturistas? Eliminar la visión nacional. Y eliminar la visión nacional también es una postura. Y es válida. Es la visión globalista.
Entonces esa es mi posición, o sea, yo en el fondo no veo a Bolsonaro ni como alguien bueno ni como alguien malo. Simple y sencillamente como un político con una postura curiosa que hay que analizar, pero como un revulsivo contra los aperturistas. Sin más que decir, me despido. Buen día.